Buenos días. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar cantando Venga tu reino. Alfonso. Buenos días. Ahora estamos en Juan capítulo 8 y vamos a empezar en versos 38 hasta el fin. Bueno, así dice: Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habíais oído cerca de vuestro Padre. Le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios.
Jesús entonces lo dijo: si fueras Padre, fuis Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendáis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querías hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suya palabra, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye mi pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyes vosotros, porque no sois de Dios. Oramos. Dios, te doy gracias que las has escuchado esta palabra tan clara. Y es una palabra fuerte. Y no queremos ser hijo del diablo. Queremos ser hijo de Dios. Y espero que el mensaje que tiene Justin ahora, que hasta está más clara que este mensaje, porque es un mensaje muy fuerte que debemos tener entre nuestra conexión todos los días. Y te doy gracias por esta palabra que tenemos para saber tu corazón. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner de pie otra vez. Vamos a continuar cantando Sublime Gracia.
Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas, hoy tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el final. Nos uniremos a alabar a nuestro Digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Yo ayudo a ti, Jesús, sin fuerzas ni virtud, en la sangre de tu cruz hallo toda plenitud. El poder mortal del mal es todo en ti, Jesús. Es un hueco en el raudal que procede de tu cruz. Cristo me salvó, todo lo pagó. El
siempre brotará de labios la canción. El Cordero digno es, pues el cielo obró en mí. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Cristo me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. ¿Os podéis sentar? Ahora hoy con nosotros tenemos dos visitantes de la base de Rota, y el hermano Greg y la hermana Bonita. Y la hermana Bonita venía a preparar una canción para nosotros. El misterio de la cruz no puedo comprender, angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amargo Él bebió por mí. Tu sangre mi mandado, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste todo mi enemistad. Tu gloriosa gracia te amaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Dios que me salvó, quiero vivir por ti. Dios que me
sangre mi mano lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Buenos días, hermanos. En realidad, gracias al Señor y gracias a Cristo es que podemos equilibrar y estar un poco consolados y en gozo y en paz a pesar de una advertencia tan dura como la que hemos leído hoy de nuestro hermano Alfonso. Realmente el texto que nos toca hoy, en Juan 8 del 38 al 47, es un texto duro. Hemos estado hablando durante todo el capítulo 8 de confrontaciones bastante duras. Pero a pesar de todo, tenemos esa verdad y canciones que nos hacen recordar esa verdad que en Cristo hemos sido salvados. Que a pesar, como hemos visto en el vídeo inicial, a pesar de toda esa maldad que había en nosotros, Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, para cumplir la ley perfectamente, para morir como un sacrificio sustitutorio por nosotros y para que nosotros no estemos continuamente cargados con ese enorme peso de pecado. Vamos a empezar el texto y la introducción a él con una ilustración. El mundo busca seguridad, el mundo busca comodidad, el mundo busca tener su propia justicia. El mundo está deseoso continuamente de buscar algo que le haga estar en paz o por lo menos conforme con lo que él hace en la vida o con lo que es su identidad en esta vida. Y normalmente el ser humano suele coger muchísimos caminos para proveerse a sí mismo de su propia justicia o de su propia seguridad. Podemos entender que las riquezas pueden ser una de ellas. La posición social puede ser una de ellas. Lo que conseguimos en el mundo puede ser algo que nos dé seguridad. Si somos más elegantes, más guapos, más graciados, si tenemos todo lo que nos haga tener una seguridad, nos va a aliviar esa carga que en realidad es la carga del pecado que está en nosotros y nos asedia. Aunque no lo queramos reconocer, el pecado que estaba en nosotros y que está en nosotros nos asedia, nos hostiga, nos acorrala. Y cuando estamos acorralados, pues nosotros lo que intentamos es o atentar contra quien nos acorrala o buscar un justificante que nos haga sentir que estamos bien. Es un engaño. Es un engaño y la Biblia, la palabra de Dios, nos instruye ampliamente sobre la locura de buscar la seguridad en las cosas terrenales o las cosas que provienen de nosotros mismos. En Proverbios 23, 4, 5, y voy a dar un consejo para que estén con sus bolígrafos y sus cuadernos de notas, porque daré muchos versículos que después pueden complementar en sus casas con la lectura de ellos el mensaje de hoy. Proverbios 23, del 4 al 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán como alas de águila y volarán al cielo. O sea, lo que tienes hoy volará y ya no estará. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 6, 19, 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones ni minan ni hurtan. Porque, y aquí está la clave, porque donde realmente esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. También en Lucas 12:15 tenemos: mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Inmediatamente después le refiere la parábola del rico. No sé si la recordaréis. Después de haber hecho esta advertencia, Jesús cuenta la parábola del rico, ese rico que estaba intentando tener su propia seguridad en las riquezas. Y estaba diciendo, bueno, tengo ya muchísimo juntado, tengo muchísimo ahorrado. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a hacer graneros más grandes para poder meter toda mi riqueza en ello. Y cuando tenga toda mi riqueza en ello, que eso es lo que me va a hacer estar seguro, porque la riqueza es lo que me hace a mí estar seguro, descansaré. Sin embargo, nuestro Dios le dice, eres un necio, necio. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, porque tu alma vienen a pedirla hoy, o pueden venir a pedirla dentro de 5 minutos, o mientras yo estoy hablando pueden venir a pedirla. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Acumulando tesoros que me hagan sentirme seguro o acumulando tesoros en el cielo? Pablo escribió también a Timoteo, a los ricos de este siglo, y no se le habla a los que tengan dinero, a los que tengan ahorros en el banco, porque eso también es lícito, sino que aquellos que se aseguran o que están seguros en su riqueza, y aquellos que son altivos en su riqueza, le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tenemos en Ezequiel también 7, 19 al 20, un texto, lo tenemos ahí: arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. El día que nosotros estemos delante de Jehová, el día que venga el fin, el día que muramos y estemos delante de su presencia, ni nuestro oro, ni nuestra plata, ni nuestra posición, ni nuestro trabajo, ni nada de lo que nosotros hayamos juntado como riqueza para nosotros mismos nos va a servir. Ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. En el 20 dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se los convertí en cosa repugnante. ¿Qué es la riqueza para Dios? Una cosa repugnante si la pones delante o por delante de Él. Por supuesto que la riqueza material no tiene conexión con la eternidad. Ni puede contribuir a ella, ni la puede comprar de ninguna manera. Otro con la misma falta de visión, en lo que tiene que estar la seguridad, busca la seguridad en el poder personal. Job dijo, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, porque somos también pecadores, realmente, redimidos por la sangre de Cristo, pero en nuestro interior está el pecado. Y estamos diciendo, ¿y este impío que no cree en Dios, que no va a la iglesia, que no hace obras buenas, que no...? Y estamos así también teniendo una seguridad falsa en nuestra propia justicia. Y nos quejamos de que este impío progresa y de que este impío tiene una mayor posición. ¿Y eso de qué habla de nosotros? De que nosotros somos envidiosos también. De que nosotros queremos tener una seguridad o no nos satisface la seguridad que Dios nos ha dado. David dijo, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Todo pasa. Hemos visto que la riqueza pasa. La posición o el poder personal pasa. Y si no, que se lo digan a Herodes Agripa. No sé si recordarán esta historia de Herodes Agripa. Él estaba enaltecido. Él creía que su poder personal le iba a salvar de todo. Y cuando se puso delante de su pueblo y empezó a hablar como de parte de Dios, el pueblo dijo, no, palabra de Dios queremos, la tuya no. ¿Y él qué hizo? Cayó muerto en ese momento, y no es que cayera muerto solamente, sino que cayó muerto, comido de gusanos en el mismo instante. Eso lo podemos encontrar, si quieren tomar nota, en Hechos, capítulo 12, versículos del 21 al 23. Estos, que tienen su posición social también como una seguridad, ignoran el consejo sabio de Salomón que decía,
No te alabes delante del rey. Y sabemos que nuestro rey es el rey de reyes. Ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, a no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Proverbios 25, 6 al 7. A pesar de esa imagen tan imponente de religiosidad que tenían los fariseos, esos judíos orgullosos de su linaje, de su descendencia, Dios le está diciendo, eso no es nada, todo pasa. También tenemos los que se pueden escudar o los que pueden tener su seguridad en la apariencia física, en ese narcisismo, en ese hedonismo que tenemos. Narcisismo, hedonismo, todo es una atención desmesurada sobre nuestra propia vanidad. O sea, vamos a arreglarnos bien, vamos a tener una apariencia que eso me haga destacar por encima de los demás. Y con eso yo puedo ir seguro por la vida. Saúl, el rey Saúl, era un joven hermoso, como no hubo otro igual, y sin embargo fue un fracaso como rey. No hubo ni siquiera quien le clavara la espada a Saúl cuando pidió que lo mataran, sino que él mismo se tuvo que inclinar y caer sobre su espada para suicidarse. Esa era la hermosura de Saúl y no le sirvió de nada. Absalón también, otro que tenemos en 2 de Samuel. Él era hermoso también, era de bella apariencia, sus cabellos los cortaba una vez al año. Eran tan largos que pesaban 200 ciclos de peso real. Decía que cortaba su cabello, era un cabello frondoso. ¿Vale? Quiero tener un poquito, no tanto como Absalón, pero bueno, un poco tampoco vendría mal. Pero en eso no está mi confianza, ni debería haber estado la confianza de Absalón. Porque ¿de qué le sirvió tanta hermosura o tanto pelo? ¿Recordáis cómo murió Absalón? Él mismo, de una manera vergonzosa. Con su misma cabellera se enredó en eso, quedó colgado, estuvo expuesto y uno fue allí. Todo ese poder que él tenía, fácilmente lo pudieron matar. Su apariencia física no le pudo dar una seguridad duradera. ¿Por qué? Porque nuestro hombre exterior se va desgastando. Segunda de Corintios 4:16. Y lo más importante, la gente se puede fijar en tu apariencia, en que si tienes un corte de pelo, si tienes pelo, si vas depilado o no vas depilado, pero Dios se fija en el corazón. 1 Samuel 16:7. Ahora, si alguien hubiese podido estar seguro y tener una seguridad en este mundo, hubiese sido, ¿quién? ¿Os podéis tener uno de los que más sabio, más poderoso, que lo tuvo todo en el Antiguo Testamento? ¿Quién podía estar en esa posición de que yo estoy seguro en lo que tengo? Salomón. Tanto en hedonismo, como en sabiduría, como en lo que intentó buscar en cuanto a entretenimiento propio, a ocio, en cuanto a sexo, en cuanto a trabajo, en cuanto a riqueza. Él buscó y tuvo más de todo que nadie. Y sin embargo, al final, él estaba diciendo, absurdo es correr detrás del viento. Es como estar corriendo detrás del viento, nunca lo vas a alcanzar. O siempre te va a estar rebasando, o siempre te va a estar rodeando. Es absurdo que lo busques en el sexo, en la posición social, en tu apariencia, en tus riquezas. Al final Salomón se dio cuenta de esto y dijo, en el capítulo 12:13, el fin de este asunto, y estas son palabras sabias, porque no hubo otro sabio así, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esto que dice Salomón, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, teme a Dios, esto es todo para el hombre. Lo que para ti tiene que ser todo en la vida no es tu puesto de trabajo, ni tu riqueza, ni tu posición social, ni tu poder personal, ni tu apariencia, sino lo único que tiene que ser todo es temer y obedecer a Dios. Ahora, hermanos, atentos a esto, porque vamos introduciéndonos poco a poco en el mensaje del texto. Satanás reconoce el anhelo humano innato de tener una seguridad falsa y sabe que el único en proveerlo es el Evangelio, es Cristo.
¿qué es lo que hace para ello? Si Satanás sabe que nuestra seguridad, verdadera seguridad, solo está en el Evangelio y solo está en Cristo, ¿qué es lo que crea? La falsa religión. La falsa religión. Esto es lo que nosotros tenemos más y más y más en nuestros días. Incluso nosotros mismos, dentro de nuestra teología bíblica, podemos tener una religión falsa. Podemos estar equivocando y desviando el mensaje de Dios. Si Satanás nos ofrece una religión falsa, nos hace estar seguros de que, bueno, tenemos un Dios detrás nuestro, tenemos una seguridad, tenemos unas obras, tenemos una justicia propia, tenemos todo lo que nos hace seguros y encima en nombre de Dios, con una bandera, enarbolando una bandera con el nombre de Dios. Y sin embargo es otro engaño, otro engaño. Estos fariseos y estos saduceos y estos esenios y estos escribas y todas las secciones religiosas que había en aquel momento eran humo para Jesús. Eran solo humo para Jesús. Y sin embargo estaban siendo confrontados en eso. Y sin embargo los judíos estaban atacando a Jesús desde esa posición de seguridad. Pero, claro, Jesús en ese momento, viéndose atacados y viendo que los otros querían decir, mi posición me da seguridad, mi religiosidad me da seguridad, mi padre es Abraham, viendo Jesús que estaba siendo atacado y estaba siendo acorralado por los judíos o por los líderes religiosos judíos, él se acorraló, se puso en un rincón y dijo, bueno, pues vosotros mismos, allá vosotros, no pasa nada, seguid vosotros en vuestra propia falsa seguridad. ¿Hizo eso Jesús? No, no hizo eso Jesús. Cuando la gente nos diga de que nuestra seguridad está en otras cosas, que no en el Dios verdadero, en el verdadero Evangelio, en la obra de Cristo y no en las nuestras, ahí es donde nosotros tenemos que tener un mensaje aún más claro. Más claro. En lugar de retractarse, irse atrás o suavizar el mensaje, nuestro Señor Jesús se hizo más directo y una fuerte condenación. Si vosotros seguís confiando en todo esto, más que en mí, más que en mi Padre, más que en la salvación que yo estoy ofreciendo, vosotros realmente sois hijos de perdición. Jesús demolió las tres afirmaciones que ellos estaban haciéndole. Estaba diciendo los judíos que estaban hablando con él, recordamos, que eran judíos que habían creído en él. Aparentemente habían creído en lo que estaban hablando. No en él, pero en lo que estaba diciendo les parecía coherente y ellos se declaraban ser creyentes. Incluso estaban delante de él. Incluso podemos que nosotros mismos estemos viniendo aquí a la iglesia y estemos diciendo, bueno, sí, creo en Jesús, me parece correcto. Pero no eran realmente creyentes para salvación, porque no habían creído en Él. Habían creído en una palabra de Él. Entonces Jesús demolió tres afirmaciones. Una, la descendencia, tres afirmaciones que le daban seguridad. Una, la descendencia étnica de los judíos. Otra, la descendencia espiritual de aquellos judíos. Y otra, que realmente fueran hijos de Dios. Estas tres cosas son las que Jesús les está machacando, lo arruga y lo tira a la basura. No me vale nada. Ni de que vosotros seáis linaje de Abraham, ni de que vosotros seáis una religión falseada, ni de que vosotros digáis que tenéis un Dios, porque no es mi Padre, ese Dios. Pasamos al bosquejo, porque ya hemos tenido el cuadro, el soporte para entender por qué los fariseos, por qué los judíos estaban en esa posición. Estaban buscando seguridad y no la tenían en eso. Y ahora aquí están empezando una tensión en la conversación en la que Jesús les va a poner en entredicho todo lo que ellos están diciendo. Nuestro bosquejo trata de 4 puntos. Realmente son 3 a desarrollar y el último como conclusión y como aplicación. El primer punto es el contraste de un hecho, en el versículo 38. Jesús va a contrastar el hecho que están ellos hablando por su boca. En el segundo, hay un primer golpe al orgullo de los judíos. En el tercero, segundo golpe al orgullo de los judíos. Y cuarto, para llevarnos con nosotros mismos, siempre y en cada momento en nuestra mente, vamos a hacer una serie de preguntas para que nos confronte nuestro Señor. Empezamos con el primer punto.
un contraste o el contraste de un hecho. En el versículo 38 podemos leer: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús reconoció en el versículo 33 de que ellos realmente eran un linaje étnico y una descendencia de Abraham. Justino Mártir, uno de los padres cristianos, uno de los primeros padres cristianos, Justino Mártir dijo: los maestros judíos seducen a otros y a ellos mismos. Suponen que quienes están en la dispersión fuera de lo que es Israel y son de Abraham según la carne, estos recibirán con seguridad el reino eterno, aunque sean pecadores, aunque sean infieles, aunque sean desobedientes para con Dios. Como son linaje de Dios, linaje de Abraham, ellos van a ser salvados. Eso es un libro, pequeño libro que tiene Justino Mártir, que se llama Diálogos con Trifón, y ahí lo que él está es presentando la deidad y que Jesús era realmente el Mesías. Aparte de los 2 libros de apologética que tiene, la apologética es la defensa de una idea, que habla también sobre lo mismo. Aquí precisamente está hablando de que Jesús es lo único que puede dar seguridad, porque Él es el Mesías prometido. Y por eso le dice eso. Los judíos, los fariseos, están equivocados. Ellos se creen que por ser padres e hijos de Abraham van a tener esa seguridad, y no, es mentira. Es mentira. El Nuevo Testamento sacude esa falsa esperanza de seguridad. Podemos buscar, y vamos a buscar, si quieren, en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 18 y después del 23 al 29. Aquí vamos a ver cómo todo esto que estaban ellos hablando no les sirve de nada. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 18 y después saltaremos al versículo 23 y 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Eso es lo que tú sueltas por tu boca. Versículos 23 al 29. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que tanto dices que sabes la ley, tú que tanto vienes aquí con tu Biblia, tú que tanto sabes de tu tablet o de tu programa de Biblia, ¿te jactas delante de Dios? ¿Por qué, como está escrito? El hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Pero cómo aprovecha la circuncisión? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, como somos todos transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea que no vale para nada. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Si fuera hoy en día, esto parecería un trabalengua. Venga, repítelo rápido 3 veces y seguro que no te sale ninguna de ellas. Pero únicamente está hablando aquí de que no confíes en que la carne o la señal que tú tengas en tu carne te va a valer para algo. La única y verdadera circuncisión que vale es la del corazón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión válida la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, me da igual la alabanza de los hombres, viene únicamente de Dios. ¿De qué vale? ¿De qué le estaba valiendo a esta gente decir que eran hijos del linaje abrahámico? No podían salvarse con ello. Sin la circuncisión del corazón, tanto las bendiciones como las promesas que Dios había hecho a su pueblo no servían para nada. Les estaba empezando a desmontar ese orgullo falso que tenían en su posición étnica. En Romanos 9:6, Pablo anotó que no todos los que descienden de Israel son israelitas. También Isaías dice, con respecto a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ya pueden ser 20.000 billones de judíos los que hayan alrededor de la historia, me da igual, solo el remanente que crea, obedezca a Dios, ese será salvo.
hablando de Abraham, precisamente, en Gálatas 3, 6, 7 y 9, dijo, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿El qué? ¿Ser Abraham por lo que era? ¿O porque creyó a Dios? Porque creyó a Dios. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. No en Abraham, sino en el creyente Abraham. Abraham se gozó realmente de que debía y había de ver el día de Jesucristo. Y él se gozaba y se consolaba continuamente en que él creía a Dios diciendo, va a venir un Salvador futuro y prometido. Y por eso le contó como justicia. ¿Pero qué hacían los judíos? Los judíos buscaban matar a Jesús. ¿Cuántas veces tú has buscado, o yo he buscado, matar a Jesús? ¿Cuántas veces hemos creído que por estar aquí estamos cumpliendo con algo seguro, o dándonos una seguridad, o dándonos una apariencia de buena, bonita, y como se suele decir aquí, barata religión? La salvación no se consigue así. La salvación no se consigue así. Esa palabra que Jesús le estaba hablando no hallaba cabida en ello. Cuando ese término en griego que es shoreo, en el versículo creo que 33, mi palabra no habrá cabida en ello, ¿es ese versículo? ¿Alguien puede mirar dónde la palabra de Jesús no haya cabida en ello? ¿Qué versículo es? 8:37. La palabra que Jesús le estaba hablando no hallaba cabida en ello. ¿Qué quiere decir esto? No crecía, no germinaba. Estaba ahí, nada más, pero no conseguía penetrar en ellos. No seguía adelante, no daba frutos. Y si tú no das fruto, por la palabra de Dios, si tú no das fruto conforme Dios quiere que dé fruto, no tienes nada. Estás igual de perdido, estás igual de condenado que antes de escuchar la palabra. La palabra tiene que tener un efecto y tiene que tener una eficacia en el creyente, si realmente eres creyente. Y podéis anotar 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Siempre la palabra de Dios surte un efecto renovador y cambiante en la vida del cristiano, que es de verdad. Y ahora Jesús, después de decirles que están equivocados, que esto, les dice, ¿por qué sabéis esto? ¿O por qué yo sé esto? Porque yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús les estaba hablando de realidades celestiales, de la verdad divina. ¿Por qué? Porque él había estado con su Padre. Él estaba cerca del Padre, él lo había visto, él estaba escuchando hablar, él caminaba con él era Dios. Por eso le estaba diciendo que yo hablo lo que he visto y lo que he oído, porque lo he experimentado. Pero vosotros, ¿qué es lo que hacéis? Vosotros lo único que habéis escuchado genealogías, habéis escuchado de vuestra historia, habéis escuchado un susurro en una esquina del diablo que está diciendo lo que tenéis que hacer. Y obedientemente, por vuestra naturaleza pecaminosa, por vuestra pudredumbre que está por dentro de vosotros, seguís fielmente lo que escucháis de vuestro padre, el diablo. Hay un fuerte contraste relacional en todo esto. Ellos estaban relacionando con una idea, con una historia, con algo que era humo, con algo que era neblina. Habían escuchado algo que tenían que hacer y ellos lo seguían fielmente, pero ellos estaban relacionando con su padre así. Pero Jesús estaba relacionando realmente con el que había andado, estado en él y escuchado directamente en los lugares celestiales. Ellos no podían conocer verdaderamente a aquel Padre que estaban diciendo que tenían. Tampoco entendían sus palabras. ¿Por qué? Porque ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque si a mí me conocieseis, si conocieseis al que os estaba hablando, si reconocieseis que el Hijo es Dios, también a mi Padre conoceríais. Está en el capítulo 8, versículo 19 de este mismo Evangelio. Aquí está. Presentación y contraste de un hecho. Vosotros estáis diciendo que sois de un linaje que está salvado simplemente por su compuesto étnico. Yo estoy diciendo de que eso no sirve para nada para conocer realmente a vuestro Padre. Vamos al segundo, al primer golpe al orgullo. Porque aquí está como en el combate de boxeo. No sé si a alguno le gusta el boxeo. Me gustaba, ya no. Ya no me gusta pelear. Bueno.
En un combate de boxeo esto es el tanteo. Cuando hay un primer round entre los dos púgiles, pues están tanteándose, bailan uno alrededor del otro, están lanzándose golpes a ver cuál es la distancia adecuada para alcanzar al otro lo más dolientemente posible. Y ahora viene el primer golpe al orgullo. Ese primer golpe que ellos van a intentar un ataque y Jesús le va a dar ese primer jack de derecha a su orgullo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Este es ese golpe que los judíos intentaron que llegara a Jesús. Y Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y esto no lo hizo Abraham. Entonces, ¿vosotros qué hacéis? Las obras de vuestro padre. Y si yo hago las obras de mi padre, que son contrarias a las obras de vuestro padre, no podemos tener el mismo Dios. Esa réplica orgullosa de los judíos la vemos en la inmediatez en el momento que les contestan. Respondieron y dijeron rápidamente, nuestro padre es Abraham. No solo descendemos, sino que nuestro padre espiritual es Abraham. Jesús dijo contra esta falsa creencia, ¿qué más da? ¿Qué más da que vuestro orgullo esté en ser descendientes espirituales de Abraham? Esto es vuestro orgullo el que está hablando. Es jactancia. Es simplemente poneros sobre un pedestal vosotros mismos. Vosotros si os creéis realmente hijos espirituales de Abraham, tenéis que estar con la boca puesta en el polvo, humillados y no enaltecidos como ellos estaban haciendo. Estaban presentando ahí a su padre espiritual Abraham. Eso es orgullo. Es como si nosotros dijéramos hoy en día, que yo soy cristiano evangélico, protestante, reformado, lo que tú te quieras denominar. Y eso es lo que me hace a mí estar por encima del resto. Eso es orgullo. ¿Y Dios qué es lo que hace con los orgullosos? Los machaca. Os lo digo yo. Los machaca. Se opone o resiste, como dice en algún versículo, Dios resiste a los soberbios, a estos orgullosos. No solo los resiste, porque a lo mejor esa palabra en español nos puede llevar a equívoco. Dios no está resistiendo, aguantando el orgullo de los soberbios. Dios está oponiendo a ellos. Esa es la palabra realmente en griego. No está resistiendo el ataque orgulloso y soberbio de los impíos, sino que Él está opuesto, enfrente, en contra de la soberbia. Jesús, para que veáis lo duro y lo peligroso que es el orgullo, lo incluye entre los pecados atroces. Lo podemos ver en Marcos 7, 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. ¿Y qué? La soberbia y la insensatez. ¿De dónde nace todo eso? Creo que lo hemos leído un poco antes. Del corazón. Esto nace del corazón. Juan la menciona en su primera carta de Juan, en capítulo 2, 16, que es una de las 3 marcas de la mundanidad. Si tú eres un mundano, si tú no eres seguidor de Cristo realmente, o si tú crees ser seguidor de Cristo y estás teniendo una de estas marcas en tu vida, eres un falso. Delante de Dios eres un falso, porque estás poniendo cosas por delante de Él. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son las 3 marcas del mundo. Analízate, analicémonos realmente si estas marcas componen una característica especial nuestra. Por delante de obedecer a Dios tenemos los deseos de los ojos, de lo que vemos, de lo que nos apetece. Tenemos los deseos de la carne, la lascivia. Tenemos la vanagloria de la vida, como hemos hablado antes, en nuestra posición, en nuestra religión, en nuestra riqueza, en nuestro poder. Mira delante de Dios, humíllate delante de Dios y di, oye, pues sí, pues tengo alguno de estos componentes. Preséntale a Dios, que si eres hijo de Dios, Él te va a ayudar a decir, estás perdonado en todo esto. Una persona orgullosa es una persona que confía en sus propios recursos, como hizo Eva al principio, y para que vea que esto siempre ha sido igual.
Esto no es el orgullo, no es un problema de hoy en día. Esto siempre ha sido. Eva escuchó a la serpiente, a Satanás, porque ella quiso andar sobre sus propios recursos y autosuficiencia, aparte de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Así nos vemos. Así nos vemos. El hombre orgulloso desea los aplausos. Los fariseos deseaban tener las primeras bancas, asientos en la sinagoga, los primeros sitios en las cenas, el aplauso del mundo. Pero eso de nada te sirve. De nada te sirve. Ten en cuenta esto. Hermano, visita, prójimo, quien quiera que seas mío, ten en cuenta esto. El único orgullo que es válido para Dios es ninguno. Nada te puede hacer estar orgulloso delante de Dios que te haga ser aceptable a Él. Este orgullo es una base sólida para todo tipo de pecado. Es enemistad contra el mismo reino de Dios. Si yo soy orgulloso es porque el amor de Dios no quiero que esté gobernando ni estando en mi propia vida. El orgullo se opone al reinado y al reino de Dios en mi vida. Se opone también a que yo sea capaz de amar al resto. Porque si yo amo al resto más que a mí mismo, evidentemente yo estoy siendo un altruista. Pero si yo me amo más a mí mismo y no amo tanto al prójimo, estoy siendo orgulloso, estoy siendo egoísta. El único remedio que hay en contra de este orgullo, como hemos visto antes también, es el Evangelio. Tenemos en 1 Corintios 13:4 el Evangelio y la gracia por la que se nos ha sido concedido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor que nos ha sido dado por gracia de parte de Dios es lo único que puede contrarrestar y anular el orgullo que sentimos nosotros. El orgullo, el ponernos en la más alta cota de nuestros propios pensamientos, es la más alta de las idolatrías. Tú puedes decir, no, yo no voy a las iglesias a ver imágenes, no, yo no voy a la Semana Santa de Sevilla a ver los pasos y las procesiones pasar ahí, porque eso es idolatría. El mayor ídolo de cada una de las vidas, de cada uno de los humanos que ha habido en la historia de la humanidad, el mayor ídolo es tú mismo. Eres tú mismo, eres el primero que se va a poner por delante de imágenes, de ideas, de conceptos, de movimientos religiosos, de movimientos políticos, económicos, da igual. Para siempre y para siempre jamás serás tú el primero al que idolatres. Y hermanos, el orgullo está en el corazón del creyente. Esto puede decir, bueno, espera un momento, que estamos hablando del mundo. El mundo es orgulloso y el mundo no tiene conciencia. El orgullo está en el corazón del creyente también. Estamos advertidos contra ello. Estos judíos que estaban escuchando, esos que se decían falsamente creyentes, estaban, como hemos visto, en una posición religiosa. Pero ante una posición religiosa como la que podemos tener nosotros aquí, de orgullo delante de Dios, y decir, como venimos aquí, como cantamos canciones preciosas, como tenemos dones o talentos que ponemos al servicio de la iglesia y de Dios, entre comillas, voy a poner el otro de, no le vale para nada a Dios. Y si no, que se lo digan los fariseos cuando en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, le dice exactamente esto. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de debajo de las piedras. Y ya también, y atentos a esto, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Estamos advertidos, y estamos siendo advertidos continuamente. Si creéis que esta es vuestra seguridad, cuidado, cuidado. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, o esos frutos de arrepentimiento, será podado, arreglado, sostenido, arreglado, y bueno, lo vamos a plantar en otro terreno a ver si puede crecer, porque como Dios necesita plantar árboles en todo sitio, no. El que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Miremos nuestras vidas.
Miremos nuestras vidas, porque yo durante la predicación, la preparación de esta predicación, como casi siempre he sido confrontado el primero y he llorado y me he humillado delante de Dios, porque hay componentes de todo esto aquí dentro. Y en cada uno de vosotros seguro que hay componentes de esto aquí dentro. Y si somos desatentos a esto y no estamos pendientes de que, bueno, soy un poquito orgulloso, pero no pasa nada, voy a seguir adelante. Hago obras en la iglesia. Bueno, soy un poquito soberbio, pero bueno, no pasa nada. Como he ayudado con comida a mi hermano, pues esa obra me justifica. No, no. Si eso lo dejamos crecer, puede ser que el hacha nos corte de raíz y seamos echados al fuego. A este orgullo de estos creyentes, judíos creyentes, Jesús le da una respuesta condicional, indirecta de momento, sutil, sinuosa. Antes del linaje, ahora va a atacar a su posición como hijo de Abraham en lo espiritual. Y le estaba diciendo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si realmente vosotros decís que vuestra seguridad está en ser hijos espirituales de Abraham, Abraham hizo tales cosas, pero vosotros no las estáis haciendo. Abraham era un hombre de fe extraordinaria, como lo vemos en Génesis 15:6. Él creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Quizás no lo tengan así en su Biblia, así es de la Reina Valera 60, pero está así en la nueva versión internacional y creo que se entiende un poquito mejor este pasaje. Creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. El Nuevo Testamento enfatiza repetidamente la fe de Abraham. Pablo dedicó todo un capítulo, Romanos 4, a decir que la fe de Abraham era encomiable, que era lo que le había justificado, que era lo que le había dado la salvación. En Gálatas 3, del 6 al 9, podemos leer, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Creer a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, no de Abraham, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, y la fe es creer en lo que no se ve y obedecer sus mandamientos, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El escritor de Hebreos también alabó a Abraham y la fe de Abraham en Hebreos 11. Sin embargo, estos oponentes, estos judíos que estaban posicionándose precisamente con Abraham a su espalda, delante y a los costados, intentaban matarlo. Intentaban decir que su justicia es lo que le salvaba, su posición espiritual en Abraham era lo que le iba a salvar. ¿Y qué es lo que salva? ¿Qué salva? La fe en ¿quién? En Cristo. En la obra sustitutoria de Cristo. Ese es el único que nos puede salvar. ¿De dónde viene esto? La salvación viene solamente por la fe en Jesucristo. Solo Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Juan 14:6. En ninguno de vosotros, en ninguna de vuestras seguridades, en ninguna de nuestras falsas apariencias, en ninguna cosa está la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen ningún nombre, no solo se trata de nombres personales de personas. No es que yo siga a Abraham, sino que nada de lo que yo puedo nombrar o poner una etiqueta, un nombre, ya pueda ser religión o cualquier otra cosa, eso me va a hacer salvo. Hay una segunda razón por lo que Jesús le estaba diciendo a estos judíos aparentemente creyentes que no eran hijos de Abraham. Uno, que no estaban haciendo las obras de Abraham. Y otro, es que estaban rechazando a lo que Dios había enviado. Procuraban matarlo, como vemos en el versículo 37, uno anterior al que estamos viendo. Ellos procuraban matarlo, a un hombre que le estaba hablando la verdad, que había oído directamente de Dios. Tales intenciones asesinas estaban lejos de la obediencia de Abraham. La desobediencia y el rechazo que mostraban para con Dios probó de modo concluyente que no eran hijos espirituales de Abraham. Abraham no hizo esto. Abraham le dio la bienvenida a los enviados de Dios. Génesis 18:1 y sucesivo está hablando de que
Abraham realmente le aceptó, creyó, recibió, honró, agasajó a todo el que era enviado de Dios. Vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Y este que estáis haciendo vuestra obra, o al que creéis que estamos compartiendo Padre, no es el mismo Padre. La implicación es clara, como en el versículo 38. De nuevo le vuelvo a decir, su padre no era Abraham, ni en lo étnico, ni en lo espiritual. Y ahora viene ya, después de un primer golpe al mentón, a la mandíbula, que deja al oponente medio groggy, viene un segundo golpe al orgullo, en el segundo golpe al orgullo, en el punto 3. Un ataque encolerizado. Un ataque encolerizado. ¿Qué fue lo que primero que cuando ellos ya estaban diciendo, espérate un momento, tú me estás diciendo de que primero has insinuado que nosotros el linaje étnico no nos vale, el linaje en la sangre no nos vale. Ahora me estás diciendo de que el linaje espiritual de nuestro padre Abraham, ese tampoco nos vale. Ya sí que estoy cabreado, ya sí que estoy irritado. Ahora sí que ya te voy a decir lo siguiente. Nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿vale? Porque cuando alguien se ve acorralado, ¿qué es lo que hace? Atacar. Ataca. Y ataca con lo más absurdo, ataca con la más desmedida de la fuerza. Y ahí le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo que ellos no habían sido nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Tú, no lo sé. Porque estaban dando a entender de que nosotros no hemos nacido de fornicación. Y si yo te lo estoy diciendo a ti, es porque está diciendo, bueno, yo no he nacido de fornicación. Pero tú, veremos a ver. No creo que esto se pueda coger literalmente, aunque sí, pero no creo que las palabras más naturales para coger esto es que se ha hablado de fornicación como relación ilícita. No creo, aunque cabe la posibilidad. Yo creo que Jesús le estaba hablando como pueblo, no como individuos, sino como pueblo. Porque en el Antiguo Testamento vemos un montón de veces esta parte en la que a la fornicación se le llama como idolatría. Y hay muchos versículos que lo corroboran. Ahora pasaremos a leer uno. Pero la cuestión era, ¿quién era su padre? ¿De quién heredaban su naturaleza espiritual? ¿A quién se podían atribuir sus inclinaciones y tendencias? Esa es la acusación que le está dando el Señor Jesús a estos judíos. Y ellos lo entendieron. Ellos entendieron el ataque. Ellos entendieron que ellos no eran hijos naturales de Dios. Y le dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. En cualquier caso, aunque no seamos tan buenos como Abraham, no somos unos paganos y unos idólatras como tú nos estás acusando a nosotros. Pero tú, y un poco más adelante, le llama en el 48, creo, versículo 48, le dice, pero tú vas a ser eres un samaritano y un hijo del diablo. Ya ves. Él les puede responder claramente, como nación a Israel, que ellos habían pervertido. Claro que soy hijo de fornicación. Claro que nacéis de fornicación. Claro que nacéis de una madre, un padre, un linaje que es prostituta. En Jeremías 3, 1b al 2, podemos leer esto. Tú pues, has fornicado con muchos amigos. Esto le está hablando Dios a su pueblo Israel. Tú pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas. Esto quiere decir, mira allá donde tú puedas mirar. Desde lo más alto, mira todo lo que puedas ver. Mira a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. En qué sitio nosotros no hemos pecado delante de Dios. Junto a los caminos te sentabas para con ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado toda la tierra. Esto le está hablando al pueblo escogido de Dios. Al pueblo que él había elegido en Abraham y que serían benditas todas las naciones, a ese pueblo orgulloso, a este le había cogido y le estaba diciendo, tú eres una simple y vulgar prostituta que se sienta al pie de los caminos y se prostituye con cualquiera de las apetencias o ídolos que le presenten delante. Es fuerte. Sé que es fuerte. Y ese primer golpe me lo he llevado yo al preparar este sermón. Pero quiero que sea igualmente doloroso para cada uno de nosotros.
porque nos hemos prostituido delante de otros dioses infinidad de veces. Cada vez que ponemos un ídolo delante de nosotros y le hacemos caso, estamos prostituyendo nuestra fe en Dios. Eso es grave. Eso es grave. Eso nos debe hacer llorar, nos debe hacer arrodillarnos, nos debe humillar tanto como para que esto, si estás sintiéndolo en el corazón, no te dejes indiferente, ni te burles de ello. Esto es grave. Y creo que en este sentido también estaban ellos hablando, porque también en otro libro que he leído de Agustín de Hipona, otro de los padres de la iglesia primitiva, él apoya esta interpretación de que no estaban diciendo de que eran hijos de una madre física prostituta, sino que eran como linaje, como pueblo. Pero también cabe la otra posibilidad. También cabe la posibilidad de que ellos dijeran, mira, nosotros tenemos un padre. Y cuando en el hebraísmo, en el pueblo, había esa acusación, ellos presentaban una variedad de padres. Nosotros somos fornicados, tú eres hijo de fornicación y tus padres posibles pueden ser este y este. Pero ellos estaban diciendo, nosotros tenemos un solo padre. Y puede ser que también por eso estén acusando a Jesús de ser un hijo ilícito de María. Después, siempre estuvieron, ¿cómo se dice? Circulando historias acerca de Jesús como el hijo bastardo de María. En toda su literatura rabínica, toda la literatura judía, podemos encontrar historias de que Jesús era el hijo bastardo de María. Y realmente ese término fornicación, Juan lo utiliza tanto en este Evangelio como en sus epístolas, como en Apocalipsis. Juan lo utiliza como relación ilícita con otro hombre. Puede que esto también haya sido así. Y él esté acusado realmente de ser un hijo bastardo de María. Pero Jesús esquiva el golpe y le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios. Y yo he venido de Dios. Y Él me ha enviado. Y yo no me envío a mí mismo, sino que Él ha sido el que me ha enviado. Esta controversia viene del capítulo 5, versículo 41. Ahí ya ellos creían que Jesús estaba hablando simplemente de Él mismo, que Él ha venido por sus propias fuerzas, que Él estaba hablando su propio mensaje, que Él todo lo que estaba hablando era a partir de lo que Él creía. No, Él está diciendo, no. Yo he salido de Dios y yo he venido de Dios y os estoy dando la palabra que de Dios he visto. Jesús no estaba buscando ni la alabanza de los hombres, ni la busca, ni le importa, ni la quiere. Jesús no importa que tú la alabes, que tú le des un aplauso. Y hay momentos en los que en cultos religiosos están diciendo, vamos a darle un aplauso a Dios. Un aplauso a Dios. Dios no busca tu aplauso. Dios no está buscando su propia vanagloria. Dios tiene su propia gloria inamovible a pesar de que tú le aplaudas, a pesar de que tú hagas lo correcto o lo incorrecto. Su gloria no se modifica. Y Jesús estaba diciendo lo mismo. Yo no busco la gloria propia. Pero Él los conocía. Mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios. Es decir, el amor a Dios. Porque si tuvierais el amor a Dios, a mí también me estaríais amando. Quienes profesan amor a Dios, pero rechazan a quien de Dios ha salido, no son hijos de Dios. Y no estoy hablando de que no creas en Cristo. No estoy hablando de que estés rechazando al Mesías como enviado de Dios y estés diciendo, no creo en Él, sino en sus palabras y en su mensaje. Eso es lo que realmente te va a hacer creer en Cristo. A mí me da igual creer en Justin, que si lo que me dice Justin que haga, no lo hago, ¿de qué le vale? De que crea en Él. ¿Te vale algo? Como no te vale casi siempre de que no te hago caso para mi pesar. No le vale de nada. Lo que vale es creer y obedecer a la figura en quien has puesto tu mirada. El que me aborrece a mí también aborrece al Padre. Miren, 1 Juan 5.1. Y aquí esto lo resume claramente y específicamente. 1 Juan 5.1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él.
Estos son los requisitos básicos. Conocimiento por el Espíritu. Discernimiento según el ideal. ¿El ideal de quién? El ideal de la palabra de Dios. No hay otro ideal. No te vale otro pensamiento propio. Lo que dice la Biblia, lo que dice este libro, perfecto, suficiente, verbal, plenario, inerrante. Lo que dice este libro es lo que vale, no lo que tú opines sobre este libro, sino lo que dice este libro. Cuando Él dice, yo he salido de Dios y he venido de Él, tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Y eso nos va a hacer gustar más de este texto. Un pequeño detalle. Yo he salido de Él y he venido de Él y he venido. Lo dice 2 veces. Está hablando en tiempos verbales. Y no se asusten. No es gramática, no es una clase de gramática, ni de lenguaje, ni nada de eso. Es simplemente para que sepan cómo Dios perfectamente ha puesto las palabras idóneas y tal cual tienen que estar. Está hablando de 3 tiempos verbales. Está hablando de un tiempo presente, que está hablando de una esencia. Yo he salido de Dios. Está hablando de que Él mismo es la esencia de Dios. Después dice he venido una primera vez. Y está hablando de un verbo aoristo, que se llama en griego, que está diciendo que esto ya ha sido completado. Anteriormente a que yo lo hiciera, ya ha sido completado. Es un verbo aoristo. Y después está un verbo perfecto. El segundo he venido, un verbo perfecto. Y está hablando de que lo que pasó en el pasado tiene repercusiones eternas. Disfruten de este texto con estas, porque yo lo he disfrutado. Yo cuando he visto esos matices en el tiempo verbal que utiliza y a nosotros se nos escapan en el español, en el castellano, pero mira, yo soy la esencia de Dios y yo ya he venido de Dios y eso que ya he venido de Dios tiene unas repercusiones eternas y futuras. Ese es el texto y eso es lo que él está diciendo en esta simple palabra: yo he salido de Dios y he venido de Él, porque no podemos cambiar la obra de Dios, la comisión de Cristo, con su procedencia. Aquí pueden parecer 2, pero es lo mismo. Es lo mismo. Aunque una no pueda existir sin la otra, tiene que ser lo mismo. Porque si las separamos, estamos hablando de que una obra o una procedencia tiene mayor fuerza que la otra. No las podemos separar. Tenemos que ser la misma comisión. ¿Por qué? Porque la relación de Cristo para con Dios es la misma. No hay un momento en el que estuvo y fue enviado, por lo tanto se separa de Dios. Entonces, como embajador de Dios, tiene que volver a Dios para decir, lo estoy haciendo bien, estoy diciendo bien tus palabras y tal, dame nuevas instrucciones. No, ese contacto de ser la esencia de Dios y enviado de Dios, ya anteriormente y con repercusiones eternas, es lo que hace que el contacto nunca se pierda. Nunca se pierda. Y los judíos se enorgullecían que en su conocimiento y en su ley estaba su salvación. Y lamentablemente desconocían al Dios a quien profesaban conocer con tanto orgullo. En 1 Samuel 2:12 dice, eran unos perversos que no toman en cuenta a nuestro Señor. Sí, sigue diciendo Jesús, sois unos sordos y unos ciegos. Después de que yo estoy hablando aquí hace ya casi una hora, si no has escuchado, si no has atesorado, si no te has humillado, si no has disfrutado, si no estás andando, si no estás siendo iluminado por la palabra de Dios en todo esto, muy probablemente estás en un riesgo real de que seas un sordo y un ciego. Sordo y ciego. Porque de tal palo, tal astilla. Y vosotros sois hijos del diablo. Si no me escucháis, si no entendéis mi lenguaje, si no entendéis mi mensaje, vosotros sois hijos del diablo. Y esto sí que ya es el crochet de derecha que te lleva a la lona. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No entendéis mi mensaje, no me escucháis, me estáis viendo y aún así no podéis percibirme. Vosotros sois sordos, ciegos e hijos del diablo. Porque están bajo la influencia del diablo. Porque no es que el diablo genere hijos suyos. El diablo lo único que hace es coger la propia maldad que hay dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos nosotros, presenta el escenario perfecto, te engaña con sutilezas del mundo, te presenta las arrogancias
del mundo y hace que tú, de tu propio corazón, vayas y lo sigas a él. No te creas que digas, no, es que el diablo me obligó, es que el diablo me ha engendrado, es que yo soy padre de él y no puedo hacer otra cosa. No. Cuando tú haces lo malo, lo haces de ti mismo. No le puedes echar la culpa al diablo. El diablo te impulsa, el diablo te presenta, el diablo te pone en medio de una situación. Pero quien decide pecar desde su propia concupiscencia, como habla la palabra, eres tú mismo. Soy yo mismo. Cada vez que desobedezco a Dios y escucho el engaño del diablo. Porque el diablo habla de lo suyo. Y el diablo le estaba diciendo, ¿queréis ver por qué vosotros sois hijos del diablo? Porque sois homicidas, porque no habéis permanecido en la verdad y porque sois mentirosos. Esas son las características del diablo. Homicida desde el principio. Génesis no solo mató y separó espiritualmente al hombre de Dios, sino que también hizo entrar la muerte por esa tentación. También fue el que indujo a Caín a matar a Abel. ¿No? ¿Os acordáis? Y desde entonces, desde los animales hasta entre los hombres, el diablo no ha dejado de engañar para matar. El diablo no ha dejado de ser homicida para acabar con la raza humana. Porque él tiene tanto odio hacia Dios, que todavía hoy en día está como león rugiente merodeando alrededor de nosotros para devorarnos. ¿Te devora? ¿Te devora? Te devora. Un profesor mío me dijo, quien se crea más listo que el diablo, acabará en su estómago. Nadie es más listo que el diablo. Nos lleva muchísimos milenios, cientos de años, milenios de ventaja de experiencia. Él sabe. Y él conoce cuáles son nuestras tendencias, nuestras apetencias, nuestros orgullos, nuestra mundanalidad. Y él nos dice, ¿quieres mundo? ¿Quieres riqueza? Te voy a ofrecer riqueza. ¿Tú lo que quieres es posición propia o religiosa? Te voy a ofrecer posición propia o religiosa. Él te ofrece lo que tu propia maldad demanda. Vosotros sois de vuestro padre el diablo si sois sordos, si sois ciegos, si no me conocéis a mí, no conocéis al Padre. Todo esto sois vosotros. Y dice, ¿alguien me puede callar la boca? A mí, hoy aquí vosotros me podéis callar la boca, porque seguro que he cometido errores. A la hora de decirlo, en las pausas, en la presentación, yo me equivoco. Pero el único que pudo decirle a todo el mundo, allí presente, ¿me podéis callar la boca? ¿Alguien me redarguye de pecado? ¿Alguien puede decir que todo esto del que os estoy acusando no es verdad? Nadie. Nadie le contestó. Nadie le pudo callar la boca. ¿No? ¿No me calláis la boca? ¿Alguien puede decir que no digo la verdad y que mis hechos no lo corroboran? ¿Alguien puede hacerlo? No. Por supuesto que no. Pedro y Pablo y el escritor de Hebreos declaran que no había pecado en él, que no se halló engaño en su boca. Y eso estaba expuesto a todo el mundo, a los cientos de personas que lo estaban escuchando, y nadie le cayó la boca. Solo el Santo de Dios puede hacer eso. Miren cómo nadie le pudo rebatir en esto, en Juan 18, 23. Y este texto siempre me toca el corazón y me hace dolerme de una manera que no entiendo por qué. Juan 18, 23. Están juzgando injustamente a nuestro Señor Jesucristo. Están preguntando y Él lo único que hace es decir la verdad. Y habla el Evangelio y se presenta a Él mismo como verdad. Y le está diciendo lo que Él le ha preguntado. Le está respondiendo y le está rebatiendo. Y en esto se acerca un alguacil del templo y le suelta un bofetón. ¿Cuántas veces has abofeteado a Jesucristo? Según lo que estoy diciendo, según lo que hayas podido entender de mis palabras torpes
¿Cuántas veces has bofeteado a Jesucristo? ¿Cuántas veces por Jesús decirte la verdad a la cara, tú te has indignado tanto con tu propio orgullo que has ido y le has soltado un bofetón? Esa palma de esa mano, de ese alguacil, no entiendo cuánta condenación puede tener en una sola palma de mano, pero le golpeó a nuestro Señor Jesucristo, al que iba a morir por nuestros pecados, al que había vivido una vida perfecta, había cumplido toda la ley, al Hijo de Dios, al Mesías prometido por ese pueblo judío. Y yo voy hacia ti y con toda insolencia te pego un bofetón. Y Jesús responde de la misma manera, responde con amor. Con un amor que no podemos casi ni siquiera imaginar ninguno de nosotros. Y le dice humildemente, si he hablado mal, después de recibir un bofetón, mirad cualquiera de vosotros, sobre todo los hombres, si alguien os pega un bofetón injustamente, si podéis contestar de esta manera. Si he hablado mal, testifica en qué he hablado mal. Dime qué he dicho mal, qué he hecho mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué golpeas? ¿Por tu propia rabia? ¿Por tu propio pecado? ¿Por tu propia maldad? ¿Porque estás haciendo lo mismo que hizo el diablo, tu padre? Era ilegal pegar a un preso. Era ilegal, aparte, pegarle a un preso antes de ser condenado. Y Pablo también, le pasó un poco de años después, y le pegaron también. Y los acusó porque era ilegal. Y le dijo que eran paredes blanqueadas. Por muy bien que tú te presentes, y vuelvo a decirlo del principio, en tu posición, en tu poder, en tu riqueza, en tu imagen, en tu religión, por mucho que tú te quieras presentar puro delante de la gente, si abofeteas a Cristo en tu interior y con tu obra, eres una pared blanqueada, que por dentro lo único que guarda es huesos secos. Huesos secos. Si lo que yo estoy hablando es verdad, si lo que yo he presentado hoy es verdad, a pesar de mi tono, de mis palabras, de mi cara fea, a pesar de todas estas cosas, si yo he hablado la verdad y no creéis a Cristo, decid vosotros mismos quién es vuestro Padre. Contestaros a vosotros mismos quién realmente es vuestro Padre. Como conclusión, en el punto 4, quiero que nos llevemos unas preguntas con nosotros. Ya sé que no sé cuánto tiempo llevo, da igual. Quiero que nos llevemos unas palabras, unas preguntas con nosotros, siempre. Que las atesoremos, que las llevemos, que las anotemos. Si las podemos anotar, mejor. ¿En quién fundamentas tu seguridad? ¿Dónde está la base? La base de tu seguridad. ¿Entiendes el lenguaje, no solo el mensaje, sino la manera en la que está escrita la palabra de Dios? ¿Entiendes este mensaje? ¿Cómo lo aplicas a tu vida? ¿A quién escuchas más? ¿El lenguaje y el mensaje de este libro? ¿O escucha más las historias propias y los susurros en una esquina de vuestro padre o del padre diablo? ¿Eres homicida de tu prójimo? Porque podemos matar a nuestro prójimo, cada vez que ofendemos, cada vez que no lo amamos, cada vez que lo ninguneamos, como digo yo, lo despreciamos. Claro que estamos matando a nuestro hermano o a nuestro prójimo. ¿Te tambaleas en la verdad? ¿En la verdad que hay aquí escrita alguna vez te sientes que te mueven? ¿Que no te gusta estar ahí? ¿Que te quieres salir de ella? ¿Eres un mentiroso a ti mismo o a Dios? Porque cuando te estás mintiendo a ti mismo y te estás justificando delante de Dios, estás mintiendo a Dios. O, como hemos presentado, la única seguridad que tú tienes es el mensaje del Evangelio y la obra de Cristo. Ese único nombre dado aquí para confiar en nuestra salvación eterna. Sigas a Cristo por la gracia de Dios en el Espíritu Santo, por imitación de su ejemplo en Cristo y por generación de Dios. Si no
contesta bien a estas palabras, a estas preguntas? Este es un riesgo muy real de que vuestro padre sea el diablo y de que vuestro fin o nuestro fin sea el infierno. Y el infierno os garantizo que es tan real como el diablo. Y no es un sitio donde podemos satisfacer todos nuestros deseos. Es un sitio de sufrimiento, de separación, de soledad, de angustia, de lloro, de crujir de dientes, hasta que se nos rompan los dientes de tanto crujir. El infierno no es bueno. Y el diablo te quiere llevar al infierno. Contesta honestamente a estas preguntas. Y espero que diga, he sido humillado. Mi único fundamento de salvación está en Cristo. Mi única verdad es la palabra de Dios. Y yo no soy nada, y todo lo tengo por gracia. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella nos humillas. Nos hacen confrontar nuestra propia naturaleza, la antigua naturaleza también que hemos tenido, y nos advierte de un peligro real y doloroso. Te pido, Padre, que sigas teniendo misericordia de nuestras debilidades, que sigas teniendo gracia para con nuestra condición y naturaleza, y que sigas llamando realmente a aquellos que siguen perdidos al amor, al cobijo, a la seguridad, al gozo, a la paz de tu palabra. Porque no hay esclavitud mejor que el ser esclavos tuyos. No es una obligación, sino es un gozo obedecerte en todo. Queremos, Padre, andar en tu Santo Espíritu, para darte la gloria y la honra y la alabanza únicamente a ti. Te damos las gracias, Padre, porque hoy has permitido que estemos aquí escuchando este mensaje, por muy duro que sea. Y te pido que, como nuestro hermano oró en la oración antes de entrar, de ninguna manera, ninguno de nosotros, creyentes o no creyentes, salgamos igual que antes de entrar en este salón de culto. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de que nos redimió con su sangre, Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. ¿Lo puedes sentar? Bueno, voy a quitar el micrófono, ¿vale? Para que podáis ver mi cara. Gracias, César, por el mensaje que has traído. Yo sé que Juan capítulo 8, no hemos terminado con el capítulo, ¿vale? Entonces quiero avisaros porque hay más noticias duras que vamos a ver en ese capítulo. Pero ese capítulo ha sido bastante duro en cuanto al mensaje que trae Jesús, que trae Dios a través del Espíritu Santo, a través de ese autor Juan, para nosotros. Y yo estaba leyendo ese último versículo del pasaje, no voy a predicar, ¿vale? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A mí me encanta la pregunta que ha hecho César al principio de su mensaje. Yo voy a cambiar la pregunta un poquito porque no tengo la memoria como César, ¿vale? ¿En qué tienes la seguridad de tu salvación? Porque él puso, creo que, ¿de dónde puede venir tu seguridad? Pero la pregunta que quiero hacer ahora a cada uno de vosotros es, ¿en qué tienes la seguridad de tu salvación? ¿Es en lo que has hecho tú con tu vida, apilando obras buenas? Pero como Santiago dice, estas obras sin fe no tienen ningún valor. ¿O estás decidiendo que pues he hecho señales del poder del Espíritu Santo en mi vida una vez en mi vida y alguien me dijo que esto es la señal de la salvación? Sin fe en la obra y únicamente en la obra de Cristo para tu salvación, para el perdón de tus pecados, no puedes decir que eres hijo de Dios, porque la verdad es que eres hijo del diablo y sigues las obras y el patrón de él. Yo sé que ese mensaje es duro, pero la razón por la cual no puedes oírlo y que no puedes seguir el patrón de lo que Dios dice en su palabra es porque no perteneces a él. Pero ¿sabes una cosa? Esto puede cambiar. Es el intercambio que hacemos con Dios. Que nosotros damos a Él todo nuestro pecado. ¿Y ¿sabes lo que nos da? El poder de ser hijos suyos. No a través de lo que hacemos nosotros, sino lo que hizo Dios en la obra de Cristo. Y muchas veces queremos decir, pues yo estoy intentando. No tenemos que intentar, solamente descansar en Cristo y su obra en la cruz. Es la forma de tener la salvación, el perdón de los pecados. No por apilar un montón de obras, ¿lo he dicho bien? Apilar un montón de obras en esta vida, esperando que esto nos va a dar la seguridad de que podemos entrar en el cielo, sino solamente descansando en la obra de Cristo en la cruz. Y como creyentes, muchas veces, como he dicho antes, decimos que estamos intentando vivir la vida cristiana. Pero lo que tenemos que hacer es solamente descansar en su obra, porque al hacer esto nos va a hablar claramente lo que tenemos que hacer y no tenemos que preocuparnos por la vida. Gracias, César, por el mensaje. Si tú no tienes claro dónde está tu seguridad, dónde está la seguridad de tu salvación,
o cómo lo tienes, debes hablar con nosotros hoy. Porque nosotros no queremos deciros lo que pensamos nosotros, sino que queremos compartir contigo lo que dice Dios en cuanto a esto. Debes venir, debes preguntar, porque nosotros estamos dispuestos a hablar contigo acerca de tu salvación. ¿Vale? Pues como siempre tenemos los anuncios de cada semana, de cada mes, ¿no? Tenemos primeramente lo de los jóvenes, el estudio bíblico de los jóvenes. Es hoy. Tenemos jóvenes aquí que están dispuestos y listos y preparados para venir a nuestra casa, para comer, para escuchar un mensaje bíblico, un estudio bíblico. Y tenemos el privilegio hoy de tener visitas que vienen de los Estados Unidos, de una iglesia que nos apoya como familia. No sé cuántos años esa iglesia lleva apoyándonos, pero creo que estamos hablando de por lo menos 17 años, creo. Algo así. Y Greg, hermano Greg, va a traer el pensamiento para los jóvenes hoy, ¿vale? Vamos a hacerlo como traducción, pero él va a traer el estudio, el pensamiento para los jóvenes hoy, y creo que va a ser una bendición para todos. Y tenemos comida riquísima, como siempre, y vamos a hacer cosas después del estudio y también después de la comida, pero eso sería hoy, después del culto. Si tenemos que organizar cómo llegar a nuestra casa, pues podemos organizarnos entre Elizabeth, nosotros, y si nos hace falta más coches, pues podemos organizar esto también. Pues ese miércoles tenemos el estudio bíblico normal, aunque este miércoles nos toca el tiempo de oración. Estamos haciendo esto, un intercambio, ¿no? Una semana es estudio bíblico, mujeres y hombres, y luego otra semana es un tiempo de oración. Entonces, nos toca el tiempo de oración esa semana. Espero que puedas estar con nosotros el miércoles a las 7:30 aquí en el local. Quedamos todos juntos para orar como iglesia por lo que Dios tiene puesto en nuestro camino para hacer, y también por las peticiones que cada uno lleva en su corazón, hablando de los incrédulos, hablando de los enfermos, hablando de cargas que tenemos. Alguien va a traer un pensamiento también, quizás que depende de la persona que va a llevarlo, ¿vale? Quizás que vamos a tener un tiempo de alabanza, pero siempre pasamos bien ese momento de la oración, llevando las cargas de uno al otro al trono de Dios. Pero es el miércoles a las 7:30 aquí en el local, ¿vale? Creo que no tenemos otra cosa para mencionar menos la ofrenda, pues siempre usamos los sobres que están en los asientos, marcamos si es para misiones, ¿vale? Y luego depositamos los sobres ahí en el buzón a la salida, para que nadie va a ver lo que estás poniendo ni nada. Ponlo en el sobre para que podamos tenerlo, y luego contamos la ofrenda, lo que Dios va a usar para la obra. Si quieres dar una ofrenda específicamente para misiones, tienes que poner misiones o Palma de Mallorca o Marky Christie. Tienes que notarlo en el sobre para que podamos dar ese dinero a ellos. Bueno, pues vamos a hacer algo diferente. Vamos a ponernos de pie otra vez. Yo sé que cuando salimos del patrón de cada semana, pues nos cuesta un poquito, ¿no? Pues vamos a dar gracias a Dios por el culto de hoy, el mensaje de hoy, y que Dios sigue bendiciéndonos. Cuando salimos de aquí, pasamos al tiempo de tentempié, de compañerismo, y lo que vamos a hacer todo el resto del día. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos ha dado. No solamente el tiempo antes de la predicación, el alabanza, lectura, también esa canción especial que ha traído Bonita. Te doy las gracias por todo lo que has hecho a lo largo del mensaje, en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros que estamos sentados aquí. Que yo sé que muchas veces no entendemos bien lo que tú dices en tu palabra, porque nosotros no queremos escuchar, no queremos oír lo que tú quieres compartir con nosotros. Ayúdanos, Padre, de discernir quién es nuestro Padre y por qué tenemos esa seguridad, para que podamos responder que tú eres nuestro Padre, y la razón por la cual eres nuestro Padre es porque nosotros confiamos en la obra de Cristo. Te pido, si hay alguien aquí
que no te conoce como Salvador, que no te conoce como Padre Celestial, pues hoy será el día en que realmente pone su fe en la obra de Cristo, en la cruz y solamente en esto, para que tú puedas cambiar su paternidad, del diablo a ti, para que puedas decir con certeza, con seguridad, que es hijo tuyo o hija tuya. Y luego ver la muestra de las obras del Espíritu Santo en su corazón, en su vida, a lo largo del resto de su vida, dando señales de esa verdad, de esa salvación, de esa paternidad. Te pido que tú guíes cada conversación en ese tiempo de compañerismo, de tente en pie, y que todo sea para tu gloria y para nuestra edificación. Te pido esas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.